¿Cómo están? Buen día en Kashik. Muchos saludos a todas las personas que nos siguen en Psicólogo en Coruscant, el podcast. Hoy para hablar de los Wookiees. Tenemos que sentarnos y hablar de los Wookiees porque ya tenemos como tres grandes categorías de Wookiee. Tenemos el Wookiee rebelde, que es el Wookiee por excelencia, que es Chewbacca y que pues no sé, sintomatiza y simboliza muy bien pues Star Wars original y la Guerra Civil Galáctica. Después, muy recientemente, conocimos al Wookiee cazarrecompensas con Black Santa, que ya lo habíamos profundizado mucho en novelas con en cómics con Doctor Afra, pero pues bueno, ahora en la serie de Boba Fett, pues profundizamos una parte mucho más oscura, más violenta, más primitiva, pero que al final regresa nuevamente con la lealtad. Y pues bueno, evidentemente el gran elefante blanco en la sala o el gran Wookiee en la sala, que ahora también tenemos a un Kelnaka, que estamos empezando a conocer como un Jedi, ¿no? Que no es el primer Jedi, lo habíamos visto también en Clone Wars, en The Bad Batch, pero en live action y eso es muy impresionante. Entonces aquí en Psicólogo en Coruscant vamos a hablar de la psicología de los Wookiees. Y aquí uno podría decir es broma, ¿verdad? O sea, psicología de un Wookiee, pero sí creo que hay muchos simbolismos que podemos analizar de este personaje y de estos personajes en general, porque tienen un arquetipo muy parecido los tres. Y yo, bueno, vamos directo aquí al contenido. Yo quiero analizar principalmente dos cosas, uno más en fondo y otro más en forma. Muchas cosas se analizan, se interpretan a través de estas dos. Fondo, que es el contenido, forma es como lo vemos. Y a ver, la forma. Eh, es lo de los personajes más emblemáticos de Star Wars. Si alguien no conoce la saga, que creo que es difícil conocer algo relacionado, evidentemente con el casco de Vader, con el casco de los Stormtroopers, los lightsabers, pero también Chewbacca yo creo que es una de las primeras íconos que ya están en nuestro subconsciente colectivo y que realmente reconocemos muy fácilmente y que también, pues vamos a ser muy sinceros, es un poco caricaturizado. Si lo ves, es un disfraz, es una botarga, es un tapete en una persona y que aquí gran parte de mi análisis que voy a hacer el día de hoy es cómo los Wookiees nos recuerdan la simpleza de Star Wars, porque realmente es un disfraz y así se ve, ¿no? No es para nada un disfraz no sé, como los que hemos visto ahora en Mandalorian o en las secuelas, incluso en las precuelas, que son personajes, pues físicamente, sin duda, aliens, pero no que se ven creíbles, que ves los poros, que ves la respiración. No, este es muy antropomórfico, en donde se nota que tiene la estructura humana, en donde se nota evidentemente que hay una persona dentro de un disfraz, que es prácticamente una botarga, pero que eso le da la fantasía a Star Wars. Eso le da la ligereza a Star Wars. Y para nada vayan a malinterpretar eso, que quiera decir que no es una historia que podamos analizar. Por algo existen canales como este en donde analizo psicología, filosofía, sociología, política, religión en Star Wars, porque es un mito en donde nos podemos identificar. Es una historia creada y construida de una forma tan real que nos permite proyectarnos y creer que estamos en una historia en donde quitamos las defensas de lo real. Pero hay que quitarle las defensas de lo real. Hay que comprar y hay que empezar esta saga con hace mucho tiempo haciendo un poco un guiño a un mito en una galaxia muy, muy lejana, lejana a nuestra realidad. Ahí hay fuego en el espacio, ahí hay sonido en el espacio, ahí no existe jet lag si viajas de un lugar a otro, ahí existen muchas cosas convenientes para la narrativa, como tener diferentes personajes, algunos personajes muy creíbles. Por ejemplo, yo me acuerdo que veía una entrevista que le hacían a George Lucas hace 25 años sobre la amenaza fantasma y explicaba cómo cuando desarrolló los Gungans, desarrolló todo un sistema para que vivan debajo del agua del lago de Naboo. Pero hay cosas que no vemos en la pantalla grande ni en la historia, pero que él ideó toda una lógica de cómo generaban energía, cómo coexistían seres anfibios, cómo conseguían alimentos, porque es lo que permite que nosotros como audiencia lo veamos creíble. Si vemos un halcón milenario, si vemos alguna nave, la vamos a notar pues totalmente con aceite y va a existir una lógica. Los fans de las naves que dicen, mira, este hiperimpulsor, propulsor tiene estas características, requiere un motor así, te lo vuelve creíble. Para que una historia nos identifiquemos y nos proyectemos, tiene que tener una fórmula mágica que es como un 70% de realismo y tal vez un 30%, incluso un 20, tal vez 80-20, 80% de realismo y un 20% de fantasía. Porque si es tanta fantasía, si es
tantos supuestos que tengo que estar recordando que se viven diferente, pues me va a costar mucho meterme a la esencia y voy a estar tratando de recordar si funcionaba, no. Yo, por ejemplo, creo que sí puede existir evidentemente vida en otro planeta y que muy probablemente va a ser muy diferente a lo que conocemos en todos los sentidos. Puede ser una onda de humo, ¿no? Amorfa, que no podemos percibir nosotros y que, pues no sé, la forma como se comunican es a través de ondas. Obviamente, si notáramos eso en pantalla, pues sería muy complejo que pudiéramos decir, me identifico con estas emociones y creo realmente en este viaje del héroe y en este despertar y me preocupa que vaya a pasar en esta época. No, no tiene que tener un grado de realismo. Y aquí voy con toda esta reflexión. Los Wookiees simbolizan eso a la perfección. Los notamos perfectamente y sabemos que adentro están estos actores emblemáticos y que les cuesta trabajo caminar y moverse porque son altos, pero me permite a mí profundizar en creer que la historia que estoy viendo es real. Y compro y me voy a dejar de estar cuestionando como audiencia el, ay, se nota aquí, sobre todo en la trilogía original, que es aquí terminaba la máscara y aquí empezaba esto, o y empezaba el traje, o las huellas cuando levantaba las patas Chewbacca se veían como si fueran una pantufla ya desgastada, ¿no? Una suela de disfraz. No, aquí se pierde mucho el estarnos cuestionando, siempre y cuando mantengan cierto grado de congruencia y que respeten ciertos puntos, es decir, a ver, Star Wars te va a dar estas líneas, lo que decía, un sable con otro sable, un sable puede destruir muchas cosas, pero con otro sable se mantienen. Ok, respeto eso. Algunos Jedi desaparecen y eso es porque estuvieron trabajando el volverse uno con la fuerza, pero es un proceso de la meditación y así es como funciona. Los sables se hacen llorar el cristal para que se vuelvan rojos. Ahorita habré puros ejemplos de sables, pero pues bueno, son reglas que uno dice, ok, las compro, es congruente con el canon. Ya si encuentro algunas historias que no me convencen, que no me gustan, que me parecen muy reales, como Andor. Andor es como la bici. Si se fijan, creo que nada más en una escena de lejos se ve un Wookiee en un pasillo. Es de las pocas especies no humanas que se ven, pero Andor te quiere, dentro del universo de Star Wars, se quiere que nos enfoquemos en el realismo. Tal vez pecan en realismo quitándonos especies conocidas, pero pues es parte de y encaja bien con Star Wars. Yo lo he dicho, para mí Andor es mi serie favorita de Star Wars, evidentemente por mi análisis, por mi perfil, pero también porque se puede profundizar en un grado de claros oscuros y de diferentes elementos que nos permiten tener una reflexión bien interesante y los arcos que vimos en Arquina 5 en diferentes son muy buenos. Pero después podemos encontrar un poco de contenido más infantil y cuando es algo más infantil, tal vez podemos encontrar un Wookiee. Y aquí no, para nada quiero justificar a The Acolyte, que sé que vienen ahora episodios un poco más ligeros, un poco más con un toque más infantil, tal vez, por así decirlo, porque te recuerdan a las niñas, porque aparecen en alguna línea, o por los mismos Wookiees, aunque veamos aquel Naka y sea una serie tan profunda como la que estamos analizando en The Acolyte, el tener un Wookiee te recuerda un poco la ligereza de la historia de Star Wars y que se va a contar así, ¿no? Como una historia del espacio con ciertos parámetros y ciertos elementos que te hacen realmente vivirlo de forma, pues no sé, diferente, ¿no? Por así decirlo. Entonces, yo quería empezar mucho con este análisis de forma de Star Wars, de los Wookiees, porque no me dejarán mentir, es de lo más emblemático y que los tenemos ahí de cierta forma, como peluches, como pops, como diferentes personajes, pero que nos dan este toque de ligereza. Eso como forma. Como fondo, evidentemente, sí podemos también analizar el papel que juegan, el arquetipo que tienen, que nuevamente le dan simpleza, pero también Chewbacca, por ejemplo, es la parte de las partes más primitivas de Star Wars, la parte más eyoica, más subconsciente, en donde pues Chewbacca, los Wookiees, se mueven por su fortaleza, por sus pasiones. ¿Y cuáles son esa fortaleza y esas pasiones? Pues va a ser la fuerza de estar destruyendo cosas, de tener mucha hambre, la fuerza física desbordada, gritar o aullar o gruñir cuando algo no les parece. Entonces tiene como esta connotación muy física, pero también al mismo tiempo tiene esta parte de, así como deja ir su fuerza física, su violencia, su hambre, también deja ir sus emociones. Si se fijan, a mí algo que me encanta y lo notamos desde el 77 con episodio 4 y ahora también en 2024
va esto avanzando en esa misma línea, encontramos que los Wookiees se mantienen valientes, pero también reflejando sus emociones, reflejando quiénes son por dentro, tal cual. Creo que ahí podemos aprender bastante. Cuando se entera lo que le pasó a Han, el grito de dolor, cuando pasa lo de Leia, cuando piensa que no los van a salvar, cuando se enoja, cuando encuentra a C-3PO. Estoy haciendo ahorita puras reflexiones de Chewbacca en la trilogía original, ¿no? Pero incluso en uno de los puntos más serios que los notamos, que es en el episodio 3, en la Orden 66, te demuestran fortaleza, pero también este toque que decía anteriormente de un personaje que nos podemos identificar más fácil. Creo que el que celebren también y que manejen también sus emociones, mira, más que manejarlas, que se permitan expresarlas, es algo que nos puede dar un poco aquí de reflexión y de ejemplo a seguir de cómo puedes ser fuerte, cómo puedes generarte amor, cómo puedes no quitarle poder al sentir las emociones y cómo las emociones las debemos de saber, las debemos de expresar. Ya que las expresemos, pues va a tocar la forma de expresarlas de la mejor forma, evidentemente. Pero bueno, esto es una reflexión muy breve que yo quería hacer el día de hoy, que me parecía muy importante porque cada vez sale más contenido. Un gran mensaje de suscríbase. Si han visto hasta acá este video es porque les ha gustado por alguna razón y les agradezco el apoyo que ha existido aquí con Psicólogo en Coruscant. Cuéntenme qué es lo que les parece, les hace sentido lo que les estoy platicando, es lo que esperaban haciendo un análisis de los Wookiees. Eh, Podemos recapitular, son personajes que son fácilmente identificar en Star Wars, le dan sobre todo un toque de ligereza a la historia, para nada le quita eso seriedad, solamente te ayuda a entender que es una historia familiar para todas las audiencias y que hay un mensaje detrás bien interesante y que también tienen este toque de pasión, de pulsión, mucho más sensorial y con fortaleza. De hecho, el mismo George Lucas lo confesó que en 1977, cuando creó a Chewbacca, se inspiró en su perro, porque tenía esta fortaleza, pero esta lealtad, tenía estas emociones y que también tiene una forma muy física, muy de pantomima, de explicar lo que están diciendo y sintiendo. Pues bueno, hoy fue un capítulo ligerito, como lo requiere este tipo de personajes para hablar de los Wookiees. Cuéntenme qué les ha parecido y bueno, suscríbanse, activen las notificaciones para seguir este tipo de episodios de Psicólogo en Coruscant. Y pues bueno, les agradezco nuevamente y nos vemos en un siguiente capítulo de Psicólogo en Coruscant, porque es mucho más fácil hablar de estos temas si los vemos en una galaxia muy lejana, si nos protegemos en el velo de la ficción, si entendemos que hay un Wookiee, a que si los hablamos evidentemente en primera persona, porque ahí sí nuestras defensas van a subir. Hasta aquí, Psicólogo en Coruscant.